Buenos días a todos y a todas. Lamento este pequeño retraso, pero las sesiones de control en las Cortes acaban cuando acaban. Muchas gracias a todos los interesados en los temas de América Latina por estar aquí. Yo también tengo la oportunidad de estar. Hace tiempo que quería participar en uno de estos diálogos con América Latina que la Casa de América ha acogido, gracias a la Fundación Carolina, secretaria de Estado, por hacer esta clase de iniciativas, a través de la cual los responsables de la política exterior española quisiéramos tratar de extender el conocimiento de los numerosos cambios que se están produciendo en América Latina. Creo que es la tercera de las sesiones. La Casa de América es el sitio indicado para desarrollar esta clase de ejercicios intelectuales y la Fundación Carolina tiene el encargo de promoverlos. Gracias por contribuir a ellos. Hoy vamos a charlar sobre lo que nos cuenta el Latinobarómetro, una entidad chilena independiente que quiere estudiar la sociología latinoamericana, encuestas anuales en 18 países. Marta Lagos, la directora fundadora de esta corporación, que en su principio fue apoyado por la Unión Europea y en la actualidad por organismos internacionales, gobiernos de la región, de fuera de la región, por el sector privado, y quiero agradecer el apoyo que le presta, aunque sea no todo lo que debería ser, la cooperación española. Estas mediciones vienen desde el 95, ¿verdad? O sea que tienes ya detrás una larga historia. Yo soy el menos indicado para explicarles la situación actual en América Latina. Espero salir de aquí con más conocimientos de los que entré, y para ello tenemos a la directora de Latinobarómetro y a un politólogo de reconocido prestigio y buen amigo, investigador del Consejo de Investigaciones Científicas, el profesor Carlos Closa, que también está trabajando en la Escuela de Gobernanza Transnacional en Florencia. Bien, vamos a empezar este diálogo en el que participarán todos ustedes si lo desean al final. Yo voy a limitarme a una tarea de moderador, impulsador y alumno aplicado para extraer de esta reunión el mayor provecho posible para todos, ¿no? Marta, ¿nos cuentas lo que cuenta el Latinobarómetro? ¿Por qué no lo haces tú ya directamente sin esperar a que te vayamos haciendo preguntas a preguntas? Pero de entrada hay una cosa que impacta un poco, es que solo el 48% de los latinoamericanos dicen preferir la democracia a cualquier otra forma de gobierno. Y el número de personas insatisfechas con el funcionamiento de la democracia en América Latina pasó del 51% en el 2009 al 71% en el 2018. Y las que estaban satisfechas cayó del 44 al 24%. Sin duda, las proporciones son diferentes país a país y las razones que explican este cambio preocupante, sin duda también, pero desde luego visto así, dice, la democracia es el mejor sistema que hemos sido capaces de inventar, pues no parece una opinión que vaya en aumento, ¿no? Porque del 51 al 71 de insatisfechos y los satisfechos del 44 al 24 refleja como un preocupante mar de fondo, ¿no? ¿Qué más nos cuenta el Latinobarómetro sobre eso? Bueno, muchas gracias, ministros. Es un gran placer y honor poder estar aquí hoy día. Quiero agradecer especialmente a la Fundación Carolina, que estuvo por lo demás en el inicio de nuestra operación de encuestas en Chile en el momento de la transición, cuando Rosa Conde era directora del CIS. España tiene una larga cooperación con nosotros, no solamente a través de la AECID, sino que también a través del Centro de Investigaciones Sociológicas
y la Fundación Carolina. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, venimos monitoreando América Latina desde el año 95, como usted dijo, y yo diría lo preocupante es de que estos números que hoy día se ven tan malos vienen bajando desde hace una década en algunos casos, 8 años, 7 años, a lo menos 6 años. Hay más de 32 indicadores que vienen sistemáticamente bajando su evolución desde hace 10 años. Entonces, lo que a mí me llama la atención es de que tienen que elegir a Bolsonaro en Brasil para que los líderes latinoamericanos se peguen la palmada en la frente y digan, ¿qué está pasando? Bueno, los números lo dicen. Usted sabe, las encuestas de opinión lo que revelan son aspectos más bien ocultos de lo que sucede en las sociedades. Y lo que Latino Barómetro nos dice es de que, imagínense un cuento de un niño que le dicen, mira, va a llegar, todo esto te va a suceder la libertad, te van a venir las garantías sociales y después te van a venir las oportunidades. Y llegaron las libertades, se consolidaron las garantías, ¿no es cierto?, cívicas y políticas. Podemos votar, podemos hablar, podemos protestar, pero las garantías sociales no llegaron. Y a partir del año 2010, después de la crisis del año 2008, ¿no es cierto?, la crisis del subprime, empiezan a aparecer las protestas. Empiezan a aparecer las protestas porque se acaba la época de bonanza y los latinoamericanos dicen, bueno, ¿y dónde están mis garantías sociales? 1 de cada 2 latinoamericanos sabe que no va a llegar a ningún lado en esta generación. La expectativa de futuro, sin embargo, es que sí van a ser un escalafón más para llegar a la clase media. Entonces, esa gente quiere llegar a ser clase media, ¿no?, y sabe que no va a poder. En eso consiste esta situación de congelamiento que hay entre las expectativas y lo que los gobiernos pueden entregar. Y por eso cae la democracia paso a paso, país a país, indicador a indicador. El 70% de los latinoamericanos dicen hoy que los gobiernos trabajan para ellos, no trabajan para la mayoría. ¿Cómo es una democracia donde el gobierno no trabaja para la mayoría, sino que para la minoría? Y ahí es donde viene la corrupción. 19 expresidentes de América Latina, expresidentes y exvicepresidentes, están presos, perseguidos o pidiendo asilo en otros países. Entonces tenemos una conformación, ¿no es cierto?, de una región del mundo donde la democracia trajo alternancia de las élites con impactos positivos muy buenos inicialmente. ¿Y qué pasó? Los gobernantes se quisieron quedar en el poder. Símbolo de eso es la familia Ortega en Nicaragua. Hicieron la revolución, llevaron la democracia y después se metieron el país al bolsillo. Ese ejemplo tan brutal de hoy día Nicaragua, ¿no?, es un poco lo que pasa con Bolivia, donde Morales acaba de autorizarse una 4ª elección, en circunstancia que perdió el referéndum para ser reelecto por 4ª vez, y nos encontramos entonces con estos presidentes, en el caso de Maduro, que quieren ser papas, ¿no es cierto?, que se van cuando mueren. Me parece que la perversión de la corrupción del poder en la política es uno de los grandes problemas que tiene hoy día América Latina. El problema está en la élite, está en la capacidad de la élite de renovarse, de tener tiraje a la chimenea, de llamar a generaciones nuevas y de revitalizar y representar a la gente. Hoy día la crisis de representación, y por eso la insatisfacción con la democracia, es enorme. ¿Y qué hacen los pueblos, digamos, que tienen menores niveles de educación? Dicen, los señores políticos no me interesan, yo no tengo nada que ver con la política. Entonces viene un señor que dice, yo no soy político, yo no tengo nada que ver con la política, elíjame a mí porque yo no soy como ellos, y obtiene 50 millones de votos.
Es una historia corta, simple, brutal, que se va a seguir reproduciendo. Se puede reproducir en distintos países porque la política representativa ha fallado a través de la élite. Yo defiendo al pueblo latinoamericano, que es más democrático que su élite. Y, profesor Closa, tú que eres un estudioso de la defensa de la democracia y de los estados de derecho, ¿cómo podemos o cómo pueden los latinoamericanos, ya que estamos hablando de ellos y no de nosotros, cómo pueden activar cláusulas de defensa democrática y ante esta situación preocupante, si te entiendo bien, de un divorcio entre el ciudadano alfa y sus élites? ¿Cuál es el mecanismo de generación de estas élites y de qué manera se pueden regenerar, controlar? Bueno, muchas gracias por la invitación a estar aquí, ministro, y también a la Fundación Carolina y a Casa América. Es un placer, la verdad, estar entre amigos, porque nosotros nos conocemos ya desde hace tiempo, y también a José Antonio Sanahúja, el director de la Fundación Carolina, y además nos conocemos de la misma institución, bueno, José Antonio anteriormente, pero hemos coincidido en un momento en tiempo casi prácticamente los tres en Florencia, en el Instituto Universitario Europeo, donde estoy yo ahora mismo. La pregunta que me haces, de alguna manera, es muy difícil de responder. ¿Qué se puede hacer para regenerar la democracia desde fuera del ámbito del Estado Nacional? Es realmente complicado. Nosotros tendemos a asumir, y es algo que existe en contextos latinoamericanos, que en general los procesos de integración son muy favorables para fortalecer los procesos de democratización. Y de hecho, una cierta coincidencia histórica, si uno observa entre la génesis de organizaciones de integración en América Latina, pero también en Europa, y el fortalecimiento y la consolidación de regímenes democráticos. España es un caso de esto, pero también uno puede mirar en el caso de Mercosur a Argentina, a Uruguay, a Brasil. Hay una coincidencia temporal. Ahora bien, lo que es muy difícil es establecer mecanismos realmente sólidos a nivel supranacional para fortalecer la democracia doméstica. A lo más que se puede aspirar, y es lo que hacen las organizaciones supranacionales o las organizaciones regionales, es a crear mecanismos que de alguna manera prevean o impidan que los estados se deslicen de una manera muy marcada hacia formas no democráticas. Y esto es una constante que existe prácticamente a nivel global, con excepción de Asia. Tenemos mecanismos similares en organizaciones latinoamericanas, en organizaciones europeas, y no nos olvidemos de organizaciones africanas, que además son muy activas en la defensa no concretamente tanto de la democracia, sino incluso del propio mantenimiento de los estados, ¿no? Porque en África lo que preocupa es más bien el orden constitucional. Y a mí me interesa subrayar esto porque algunas veces se hace alusión a la idiosincrasia o al excepcionalismo latinoamericano, europeo, y la idea que yo quiero subrayar es que en realidad estos mecanismos de protección de la democracia a nivel supranacional no son idiosincráticos, son compartidos, y de hecho algo que no es sabido, pero que es cierto, es que la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, inspiró la creación de esta cláusula en la Unión Africana. Es decir, que hay una fertilización cruzada bastante interesante. Con respecto más específicamente a las organizaciones latinoamericanas, esto existe en un gran número de ellas, pero centrándonos quizás en el contexto de Sudamérica, que es el entorno más rico, hay tres organizaciones que operan en este ámbito. Una es la Organización de Estados Americanos, que es la más antigua, que tiene una cláusula de los años 40, del año 49, si no me equivoco, el Mercosur, el Mercado Común del Sur, y finalmente la UNASUR, que es una organización que ahora mismo está, ¿verdad?, en una situación quizás de erosión, de decadencia, y probablemente enfrentando un futuro quizás no muy halagüeño. Es decir, que hay una cierta densidad de estas cláusulas que se han elaborado además en diferentes momentos temporales. Y esto dice ya mucho de las dificultades de las que hablaba anteriormente. ¿Por qué? Porque la cláusula de la Organización de Estados Americanos, que se actualizó en los 90, pero originalmente se diseña con un componente muy claro, muy marcado de anticomunismo. Es un instrumento que Estados Unidos inserta en la Organización de Estados Americanos para prevenir cualquier deslizamiento y cualquier presencia de movimientos de corte marxista, comunista en la región, y establecer algún mecanismo de control y sanción. Ya digo que en los años 90 esto se actualizó y se cambió, y es el modelo que tiene la Organización de Estados Americanos hoy en día, pero eso ha contribuido a que en gran parte
o en sectores importantes de la intelectualidad latinoamericana, quizás de izquierda, pero no solamente de izquierda, la OEA no ha acabado de ser percibida como un instrumento verdaderamente eficaz para garantizar la democracia, porque se la ve asociada con este sesgo ideológico que ya digo que a partir de los años 90 ha desaparecido. Mercosur, por su parte, tiene una evolución muy interesante, porque Mercosur ha creado dos mecanismos, uno en los años 90 y otro en los años 2000. Y ambos mecanismos responden a dos momentos ideológicos diferentes en la región. En los años 90, si ustedes recuerdan, estamos en un momento de restauración de los regímenes democráticos y de gobiernos más o menos de corte liberal, por decirlo una etiqueta quizás fácil pero comprensible. Y estos gobiernos liberales perciben que la creación de organizaciones centradas en el comercio y en el desarrollo económico arropa de alguna manera la consolidación democrática. Esto va a garantizar que se consoliden estos regímenes a nivel nacional. Pero Mercosur en los años 2000, como ustedes saben, cambia ideológicamente, la mayoría de los gobiernos viran hacia la izquierda y el componente de este mecanismo de protección también cambia en su interpretación, porque la concepción de democracia que se tiene en los años 90 por los gobiernos liberales del Cono Sur es diferente a la que se tiene en los años 2000, en la primera mitad de los años, en la primera década de los años 2000 por los mismos gobiernos. Mientras que en un lado se habla de democracia, modelo liberal, y el posible infractor son golpes de Estado militares, el ejército. Después, en los años 2000, lo que tenemos es una concepción mucho más, por así decirlo, mucho más densa de lo que es la democracia, muy centrada en la noción de derechos sociales, en el desarrollo socioeconómico, y la percepción de las posibles amenazas ha variado ligeramente. Ya no aparecen tan claramente el ejército, los golpes militares como los que pueden amenazar la democracia, sino lo que se viene a decir poderes fácticos organizados dentro del Estado, grupos de presión, oligarquías, etc. Ha cambiado el componente. Claro, el problema es que esta reinterpretación hace que las cláusulas no sean creíbles para todo el mundo, sino depende de quién las invoque, y cuando las invoque tienen mayor o menor credibilidad. Y UNASUR, que es la tercera organización, de alguna manera ha copiado también este segundo desarrollo. UNASUR genera una cláusula muy poderosa, pero con una clara orientación ideológica marcada en su concepción, que era proteger gobiernos o concepciones de la democracia asociadas con gobiernos de izquierdas con un determinado componente que ya he mencionado antes. Por eso las actuaciones que han tenido, y estas organizaciones han sido bastante activas, incluso en comparación con las europeas, con la Unión Europea, las actuaciones que han tenido no han sido consensuales. Mercosur actuó, si ustedes recuerdan, en los años 90, actuó en la amenaza de golpe de Estado en Paraguay, cuando estaba el general Oviedo, intentó dar un golpe de Estado, pero actuó también en el año 2010, si no me falla la memoria, 2010-2009, en el caso de, perdón, 2012, en el caso de el intento de, bueno, el intento no, la moción contra el presidente Lugo. Las percepciones de ambas actuaciones son totalmente diferentes, con detractores y defensores de ambas, dependiendo del posicionamiento ideológico. Y esto erosiona un poquito la credibilidad de estos mecanismos. Y por supuesto está el caso que probablemente todos tengan en mente, que es el caso de Venezuela. Y en el caso de Venezuela el comportamiento ha sido errático, porque en un momento dado, tanto Mercosur como UNASUR se posicionaron de una manera quizás bastante abierta detrás del régimen de Maduro, pero el cambio de gobiernos en estados clave ha hecho que ambas organizaciones viren en su interpretación de la situación venezolana, llegando al extremo, a la posición opuesta. Esto de nuevo afecta a la credibilidad de las organizaciones. Parece que las organizaciones, depende de quién sean las personas que están en las presidencias, tienen una mayor o menor proclividad a actuar en determinado tipo de casos. Y en general hay un problema que no es característico de las organizaciones latinoamericanas, que también existe en el caso europeo, que son mecanismos tremendamente intergubernamentales, que dependen siempre del acuerdo de los gobiernos y más concretamente del acuerdo de los presidentes. Y esto hace que sean mecanismos difíciles de instrumentar o de apropiar por parte de la sociedad y por parte de grupos opositores.
y de alguna manera pueden llegar a ser percibidos como instrumentos más bien para consolidar a aquellos que están en el poder frente a las amenazas internas, más que instrumentos que pueden apoderar a las oposiciones democráticas en estados que tienen determinado tipo de amenaza. Por lo tanto, este elemento de diseño que existe, ya digo, no es exclusivo ni de Mercosur, ni de Sur, ni de América Latina, existe en África, existe en Europa, pero es un elemento de diseño que hace que sean muy lentas a la hora de reaccionar y con un componente muy protectivo, y eso vinculado a las percepciones cambiantes de los diferentes gobiernos, crea dudas legítimas sobre la legitimidad de la actuación de estas organizaciones. Y finalmente, ya para concluir, no me quería extender mucho más, hay que tener también en cuenta que las capacidades sancionadoras que existen, sin embargo, no son tremendamente poderosas. Pero una cosa que se ha demostrado muy claramente, y esto yo creo que el caso de Cuba lo ha ilustrado históricamente muy bien, es que a la hora de establecer mecanismos de protección y de promoción de la democracia externos, funcionan mucho mejor los incentivos que las sanciones. Es decir, que el incentivo es más eficiente para provocar cambios frente a la capacidad sancionadora. Y nuestro imaginario siempre tiende a asociar la sanción con un resultado mucho más eficaz, mucho más real. Y la experiencia demuestra, no solamente en los casos de América Latina, sino en otros muchos casos a lo largo del mundo, que las sanciones no son tan eficaces como los incentivos. Y la prueba está en el propio caso de la Unión Europea. Lo que es más eficaz para generar mecanismos de transición a la democracia, mecanismos de cambio, ha sido precisamente la oferta de adhesión a la Unión Europea como incentivo de mejora de desarrollo socioeconómico, incluso de regeneración político e institucional. Quizás esto es algo que falta tanto en Mercosur como en UNASUR, un componente incentivador en ambas. Gracias. Muchas gracias. ¿Habría alguien capaz de bajar la intensidad de los focos? ¿Moriremos abrasados? Fritos. Fritos. Sí, moriremos calcinados por... Sigan bajándolos, por favor. Incluso podrían apagar un par de ellos. Eso. Vale, gracias. Ahí sí. Ahí. Uf, así por lo menos les bien. veo. Sí, mucho mejor. Bravo. Que antes no se veía nada. Bueno, no les podemos ofrecer el ingreso en la Unión Europea a los países latinoamericanos, ¿verdad?, como forma de incentivo. El problema probablemente no es de control exterior, entiendo que es un problema de la sociedad. No se trata de, salvo excepciones, de enfrentarse a un régimen que no cumple con los cánones democráticos. No estamos ante dictaduras militares como estábamos en los años 80, ¿no? El problema es más bien sociológico, más bien de la estructura interna de la sociedad, porque esa desafección, o sea, uno cuando no vive en un sistema democrático tiene tendencia a desearlo, ¿no? O sea, yo quisiera vivir en democracia. El problema más bien es que viviendo en democracia, formalmente al menos, no parece que se aprecie. Es un problema de calidad del sistema. Bueno, yo creo que hay varios elementos ahí. En primer lugar, solamente el 5% de los latinoamericanos dicen que en su país hay plena democracia. Es decir, hay un reconocimiento de las deficiencias de la democracia. Eso es una buena noticia. En segundo lugar, la democracia no es el estado de gracia ni la fe. Yo creo que los cientistas políticos, nosotros, en fin, los analistas, fuimos demasiado entusiastas al momento de la transición de creer que la elección y la instalación de un régimen democrático con libertades cívicas y civiles iba a traer de por sí actitudes democráticas. Y lo que vemos es que, por ejemplo, ¿no es cierto?, el 23% de los paraguayos prefieren un régimen autoritario. El segundo país de América Latina que prefiere un régimen autoritario en esa lista es Chile con el 21%. Entonces, tenemos estos contrastes al interior de los países donde una parte no menor, es minoritaria, pero no menor, todavía quiere regímenes autoritarios. Y no hay liderazgos ya que hayan producido, como quien dice, desde el punto de vista de marketing, la venta de la democracia, sino que simplemente la democracia se problematiza y lo que se dice es que la oposición dice que el gobierno lo hace mal y cuando le toca la alternancia es al revés. Entonces nadie en ningún momento está alabando la democracia.
Eso por una parte. ¿Quién habla bien de la democracia? Nadie. Nadie habla bien de la democracia. Entonces, democratizar es complejo. Y por otra parte se prometen derechos. La gente se compra esos derechos y sale a la calle a protestar. Es decir, hay quienes sí se compraron los derechos de la democracia, lo que también es una buena noticia. Ahora, eso crea ingobernabilidad, crea gobiernos, ¿no es cierto?, mal evaluados. Hoy día, en promedio, en 10 años, han bajado 30 puntos la aprobación de gobiernos de América Latina, de 60 a 30. Entonces, hoy día un gobierno latinoamericano que tiene 30% de apoyo, aprobación de gobierno, tiene un buen apoyo, 30. ¿Qué significa eso? Que no está ni lejos satisfaciendo las necesidades de las demandas que van en aumento, mientras que la capacidad de los gobiernos va en detrimento. Y yo diría el tercer elemento que es complejo, donde sí, por ejemplo, la Unión Europea, digamos, los organismos internacionales pueden intervenir, es que ha habido mucha debilidad en declarar la bondad de las elecciones. Yo creo que hay mucha necesidad de muchas más y mejores comisiones de observación electoral y de tener el coraje de decir esta elección no fue fair, no fue libre, ¿no? Si hubieran hecho eso con Venezuela al inicio, bueno, yo he ido a todas las elecciones en Venezuela. Hace mucho rato que las elecciones en Venezuela no son elecciones. Las restricciones que tienen son demasiado altas para decir, mire señor, en esta elección todos pudieron competir. Entonces me parece que el mundo internacional ha sido tímido con América Latina en, digamos, reforzar los elementos democráticos del sistema al aplaudir cuando se hace bien y rechazar cuando se hace mal. O sea, esta cosa del no intervencionismo, etcétera, etcétera, si mandan una misión, bueno, que la misión diga A o B, pero que no sea tibia, ¿no? En el caso de Nicaragua, en el caso del referéndum, de los referéndums que han habido, etcétera, ahí hay un rol que puede jugar, ¿no es cierto?, el mundo internacional. Y finalmente, también el silencio de los demócratas. Mi pregunta es, ¿quién promueve la democracia? Cuando tenemos gobernantes como Alfonsín, al inicio de la transición, que decía, la democracia es un vaso de leche. Bueno, la democracia no es un vaso de leche. ¿En qué consistía la comparación? Alfonsín hizo su gran campaña en Argentina en el año 89, diciendo, bueno, con la democracia se come, la democracia es un pedazo de pan, la democracia es un vaso de leche. Bueno, si la vendes como un vaso de leche, y después no le das el vaso de leche, claramente la gente dice, yo no quiero democracia, porque esa cosa no me sirve. Entonces, cuando uno dice, mira, el latinoamericano no quiere la democracia, digo yo, pero ¿qué democracia es la que no quiere? ¿Cuál es el contenido de esa democracia? Porque primero hay que enseñarle lo que es la democracia. ¿Y qué líder latinoamericano le enseña a su pueblo lo que es la democracia? Entonces, ahí también tenemos una relación tremendamente compleja bueno, ¿quiénes son más democráticos? En este momento yo creo que el pueblo latinoamericano tiene más demanda de democracia que la democracia que quieren ofrecer sus élites. Las élites están aferradas al poder político y no se quieren ir. Entonces no hay tiraje a la chimenea, los partidos políticos han dejado de cumplir con su rol de interpretar y de representar, hay una crisis de representación en los parlamentos, el parlamento tiene solamente el 14% de confianza, los partidos políticos tienen el 10%, en Brasil no tienen ninguna confianza, ninguna institución, y después se sorprenden que hayan elegido a Bolsonaro. La verdad, yo no lo veo sorprendente, me parece una consecuencia de los hechos, es más bien una consecuencia que una causa de lo que ha sucedido ahí. Entonces, me parece que en el futuro vamos a seguir viendo hechos, ¿no es cierto?, de estas autocracias electorales que se están conformando. Y hay que dejar de darle a las elecciones esta característica de que basta con tener una elección para ser llamado democrático. Porque eso no es así, no es así. O sea, la elección tiene que poder ser negada
para que ese país se sepa que en ese país ya no hay una representación democrática. Empezar por lo menos por ahí y empezar a decir, mire señor, esto es democracia, esto no es democracia. En mi país ahora está la discusión. Una diputada de gobierno dijo, yo soy pinochetista. Sacó aplausos en su partido. Entonces llega la vocera de gobierno y dice, hay que respetar la diversidad. Las organizaciones de derechos humanos dicen, bueno, ¿qué diversidad están respetando? Al torturador, al que mató, al que tiraron los cadáveres al mar. ¿A qué diversidad están representando? El pueblo se confunde cuando tiene esas visiones ambiguas, ¿no es cierto?, de lo que son las cosas. Yo creo que hay un tema en el discurso ahí también, ¿no? Un discurso autoritario, un discurso, digamos, poco democrático, donde, bueno, la OEA, por ejemplo, podría, porque no me queda claro que lo hace, ¿no? Podría ayudar, porque la Carta Democrática es un instrumento débil, para qué decirlo, ¿no? Estamos entonces ante lo que pregunto, se podría llamar, y en un momento se llamó en Europa, la traición de las élites, es decir, que las élites no están a la altura de su rol y se crean un mundo aparte. Sí, yo diría que se podría llamar una cosa así, sí. Se podría perfectamente llamar una traición de la élite a la transición democrática, en el sentido de que se han apropiado del poder y se han olvidado del pueblo. Lo que nos lleva a la distinción que también hicimos en Europa, tiempo A, entre libertades formales y libertades reales, ¿no? Exactamente, exactamente, porque en definitiva, ¿qué pasa? En definitiva pasa que aquellos que son pobres y que no han tenido oportunidades por siglos, no ven futuro, ¿no? Están estancados al final, la mitad del túnel, mientras hay dos pistas al lado de ellos, que una es la nueva clase media, que por cierto existe, que es más o menos un tercio, y después están los súper ricos, que será el 2%, que van a 100 kilómetros por hora, ¿no? Entonces sale en primera página del diario, en mi país, dice, se vendieron 5 Maserati, que valen 300.000 euros. Existe el mercado de los autos de superlujo en Chile. Y tenemos una población cuya ingreso medio es de $700. Ese es el gap. Entonces los economistas dicen, no, si el Gini está mejor. ¿Y de qué sirve el Gini? Si el señor per cápita no existe. Tenemos $25.000 de ingreso per cápita, pero el señor per cápita no existe. ¿Cuándo tienen per cápita? 25. Pero es una quimera eso. España. Es una quimera, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve 25 si tienes la mitad de la población que gana $700? Ya, pero en Brasil, por ejemplo... Es mucho peor la relación. Pero en Brasil uno creería que ha habido progresos sustantivos en la reducción de la pobreza y en la apertura de las oportunidades para una parte importante de la población. Si en Brasil, donde se supone que ese proceso ha sido muy evidente y muy positivo, al menos la visión que tenemos los que lo vemos desde aquí, con un grado de información superior a la media, aunque no seamos especialistas, y sin embargo Brasil, me dices, es el ejemplo del desencanto más total. Y claro, porque Brasil tenía una situación previa al inicio de su mejoría, que era similar a la esclavitud. Si uno podía decir, mira, en algún lugar del mundo todavía hay esclavitud, era la pobreza en Brasil. Entonces, ¿qué hizo Lula con su plan Hambre Cero? Sacó a una parte importante de esa población de la pobreza y mostró que era posible llegar a la boca del túnel. Ese fue el gran cambio de Brasil, 10 años atrás, ¿no? 12, 15 años atrás. Entonces, se produjo este tiraje de la chimenea, una parte de la población avanzó y ahí quedó. Y el resto que quería seguir caminando hacia la boca del túnel se quedó estancado. Y ahí empiezan las protestas en 2010. Y de ahí para adelante va para abajo. Porque Brasil ha tenido 3 años al hilo de crecimiento negativo, o sea, de recesión. Entonces la suma, ¿no es cierto?, de la imposibilidad de continuar con esa digamos, inicio tan brillante y la mala situación económica hizo que eligieran a Bolsonaro. A eso se le suma
una cosa que no se menciona suficiente, que es el caso de Odebrecht, porque Odebrecht tiene, yo creo que a las alturas ya son 10 gobiernos, 10 presidentes involucrados en sus casos de corrupción, que terminaron de, digamos, transformar esta gran corrupción de las élites en un asunto latinoamericano. Nunca se había visto en la historia de América Latina una empresa, no es la única, ¿no?, pero es la que ha pesado en esta categorización, si uno quiere, ¿no es cierto?, de la corrupción a nivel de los presidentes, ¿no?, donde tienen 9 presidentes, el último Alan García, que acaba de caer acusado por los casos de Odebrecht, ¿no? Entonces me parece que ahí hay otro tema que tampoco ha sido analizado a nivel internacional. No sé qué relación tendrá esta empresa en otras partes del mundo, pero no la he visto sancionada en ninguna parte por haber corrompido a la mitad de América Latina. Yo creo que el mundo internacional puede hacer mucho sin necesidad de intervenir al interior de los países, sino que hay una especie de decir, mira lo que está pasando ahí, pero se guarda silencio, ¿no? Carlos, si la democracia va perdiendo calidad y la ciudadanía parece que se aleja de la realidad política, ¿cuál es el huevo y cuál es la gallina aquí? ¿Qué pasa primero? ¿Qué es lo que induce lo otro? Si tuviera una respuesta, la verdad que no estaría aquí. Supongo que estaría en un lugar privilegiado ganando muchos millones, porque es una pregunta difícil de contestar. Yo creo que la cuestión central, cuando analizamos este tema, es que la democracia está basada en 2 valores clave, libertad e igualdad. Son los 2 valores que operan para hacer viable la democracia. Y prácticamente todas las democracias, con mayor o menor grado, y siempre manteniéndonos en el entorno de lo que son democracias aceptables, pueden asegurar más o menos el valor de libertad. El problema está con el valor de igualdad, porque, como tú decías en tu pregunta anterior a Marta, la igualdad se puede entender en un sentido muy formal, como garantizar un entorno de condiciones iguales para todo el mundo, pero la población lógicamente entiende siempre la igualdad en un sentido mucho más sustantivo, es decir, mejorar sus condiciones vitales. Y es cierto, y aquí hay una paradoja interesante explorar, es cierto que en general, y siempre se pueden señalar casos, pero lo que tú decías de Brasil es muy indicativo, en general las democracias sí mejoran el nivel medio, medido por una serie de indicadores que quizás no son muy satisfactorios, pero en el fondo, tras la necesidad, mejoran la calidad media de vida de las personas. El problema aquí de fondo es lo que se llama la privación relativa. Es decir, que aunque las condiciones hayan mejorado, las personas perciben que hay otros que han mejorado muchísimo más. Y esa desigualdad inducida se hace intolerable. Yo creo que este es uno de los problemas claves a la hora de estudiar las democracias. Y no es sorprendente que las democracias más sólidas son las democracias más igualitarias, fundamentalmente las nórdicas, donde los niveles de desigualdad son inferiores y donde la percepción de privilegios o de diferencias inaceptables es mucho menor. Por lo tanto, esto es uno de los desafíos claves de cualquier democracia. Cómo utilizas los instrumentos de tipo formal, libertad e igualdad, trasladados, por ejemplo, a la hora de votar, en mecanismos que generen igualdad sustantiva, que hagan que la población mejore. Y esto tiene que ver con un tipo de políticas determinado, con un tipo de consensos sociales, ideológicos también, o a través de diferentes componentes ideológicos que no están presentes en muchos entornos y que son difíciles de generar. La cuestión vinculada así sobre el papel que juegan las élites, y si las élites pueden ser acusadas precisamente de ser las que creen en esta situación, yo sobre eso soy un poco más cauteloso. Yo creo que es cierto que hay élites que se comportan de esta manera, pero hay un aspecto que hay que mantener constante, y es que la élite política, la clase política, no la importamos de Marte. La clase política se extrae de las sociedades en las cuales operan, es decir, son ciudadanos originalmente de esas sociedades. Y su equipamiento de valores y capacidades cognitivas e instrumentos viene de esas sociedades. Y esto nos plantea una cuestión real. ¿Es los problemas de desigualdad, corrupción, algo inherente a las élites o es un problema social? Aquí está la cuestión del huevo y de la gallina que tú
tú planteabas. En cualquier caso, lo que sí está claro es que desde donde se puede operar es del nivel de las élites. Desde el nivel gubernamental se pueden diseñar políticas tendentes a corregir las deficiencias fundamentalmente en materia de corrupción y en otros ámbitos conexos. Claro, el problema de esto es que requiere unas ciertas élites de tipo heroico. Alguien que, sabiendo que puede disfrutar del sistema, renuncia apelando a unos valores supremos, a la posibilidad de disfrutar del sistema, y sacrifica por sus conciudadanos. Esto es difícil que ocurra. Y probablemente es este el entorno donde personajes como Bolsonaro pueden crecer, porque más que como héroes se presentan como vengadores capaces de realizar ese ideal de justicia, sacrificando a aquellos que no se han comportado como héroes, que es lo que es necesario para que los ciudadanos perciban que hay un elemento de justicia. Yo creo que esta es la explicación, o la explicación que a mí me resulta convincente para entender el ascenso de estos líderes tipo Bolsonaro, o tenemos en Europa también este modelo de perfil, ojo, no es exclusivamente de América. Trump yo creo que responde también a este perfil, el vengador que va a eliminar a élite corrupta que no ha sido capaz de sacrificarse heroicamente por el pueblo, que esto creo que es la demanda que está detrás. Por lo tanto, creo que es un proceso de difícil, o es una situación de difícil solución. Yo tampoco creo que reformas radicales, reformas extremas, consigan grandes cambios. Creo que esto es un proceso de cambios y ajustes progresivos en diferentes ámbitos. Es necesario ajustar el Poder Judicial para tener un Poder Judicial independiente, porque una de las cuestiones que no se menciona, por ejemplo, se habla de Odebrecht, y tú mencionabas la necesidad de un control internacional más fuerte, es que los poderes judiciales han funcionado. Mal que bien, el poder brasileño, el Poder Judicial brasileño ha funcionado. Y eso te habla de que las reformas que se pueden realizar en determinados ámbitos, si se consolidan y se expanden, progresivamente cambian el sistema. Pero esto es un proceso acumulativo en el tiempo que puede llevar decenas de años, décadas. No es una cosa que se pueda hacer de la noche a la mañana, y lógicamente esto desafía la paciencia de la ciudadanía. Creo que en este sentido se han perdido muchísimo tiempo, quizás también por esta idea de que se pueden hacer transformaciones extremas, radicales, en un plazo muy corto de tiempo. Y yo me retrotraigo al discurso del principio de los años 2000, donde parecía que era posible una transformación absoluta de América Latina en un periodo de pocos años, y que iban a llegar a un contexto de igualdad, de realización plena de la democracia de manera inmediata. Yo creo que esto es un planteamiento absolutamente erróneo, y además los resultados muestran que ha sido así. La otra inversión es una inversión mucho más constante, y además que no tiene estos réditos electorales. De nuevo, hay un desincentivo para la clase política para caminar en esta línea. Así que la respuesta a la pregunta que tú me planteas es una respuesta muy complicada. Yo creo que se pueden introducir políticas de cambio y ajuste muy graduales que progresivamente vayan cambiando la situación, pero paradójicamente esto resulta insuficiente para las demandas de los ciudadanos, que quieren soluciones radicales, dramáticas, ya. Y esta tensión es la que hoy en día dirige la política, pero ojo, no solamente en Brasil, en América Latina, sino en otros muchos más contextos. La solución dramática, radical, ya inmediata, es la que viene del poder fuerte, y por eso se apela al líder providencial, que sabe lo que hay que hacer y tiene lo que hay que tener para llevarlo a la práctica. Efectivamente. Yo creo que habrá muchas preguntas, yo también las tendría, pero yo no hago más que catalizar el debate y tratar de aprender de él. ¿Cómo lo hacemos para que los que han asistido puedan participar? Sí, coméntalo por favor mientras alguien recoge. Respecto a lo que tú dices de las élites, yo creo que hay bastante evidencia en América Latina, en el caso, por ejemplo, de nombrar dos países, en el caso de Ecuador y Bolivia, cuya alternancia de las nuevas élites que llegó con la transición, donde había una gran esperanza sobre su desempeño, tuvieron un impacto tremendamente positivo con las reformas constitucionales, con la inclusión, con, digamos, una verdadera transformación y dispersión del poder al interior de esas sociedades. Desgraciadamente fue la misma élite que produjo esa transformación la que hizo su perversión. Entonces sí hay evidencia de que fueron las élites. En el caso de Paraguay, mira lo que pasó. Entonces tienes 5, 6, 7, 8 países donde las élites primero lo hicieron bien y después lo estropearon. Sí. Nicaragua es otro.
Sí, mi argumento Entonces, sobre esto... entonces uno dice, bueno, aquí iba bien, fue bien durante una década. Y a la década siguiente dijeron, ah, no, yo el poder no lo dejo, aquí me quedo, ¿no? Sí, y me amarro. El argumento es precisamente eso, que las élites... Entonces las élites tienen una carga muy fuerte de responsabilidad en lo que está pasando. Sí, es indudable, pero hay que analizarlo de forma cómo se puede cambiar esa situación. Y el problema es que los incentivos de las élites están ahí para perpetuarse en el poder. Ese es el gran problema. Y eso ha ocurrido históricamente, pues con los cambios constitucionales para para reproducirse como presidentes, en fin. Sabemos cuáles han sido los mecanismos y históricamente se han comportado así. Mi argumento es que estas élites en realidad no generan unos valores independientes a los valores sociales. Ese es el argumento de fondo. Y que la regeneración de valores sociales tiene que ser un proceso acumulativo a través del tiempo, que es lo que producirá después élites diferentes. Pero y además esas élites no hicieron la reforma política, hicieron la reforma económica y no hicieron la reforma política. Entonces no hay financiamiento de partidos, la política no es profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Las campañas se financian con platas negras. Sí. Hay una cuestión sobre la que me gustaría volver, las que ha mencionado antes Marta, que es muy interesante, que es la credibilidad de las elecciones. Y yo creo que tienes mucha razón, que aquí las organizaciones regionales en concreto no han sido muy eficaces. Y concretamente en el caso de Venezuela, yo creo que en parte UNASUR y en menor medida Mercosur deben de ser acusadas de dejadez e incluso de parcialidad, porque sabemos que UNASUR ha sido una organización que se ha puesto al servicio de las elecciones organizadas por el gobierno de Maduro y les ha dado el viso de credibilidad. Pero no nos olvidemos de una cuestión, es que en UNASUR participan los gobiernos de Colombia, Chile, Uruguay, que no son, digamos, paradigmas de estados no democráticos. Pues alguna responsabilidad también habrá que asignar a los vecinos de la zona que han permitido que esto haya ocurrido. No es digamos, una cuestión impuesta desde fuera. Yo creo que hay mucha responsabilidad regional también en lo que ha ocurrido. Y ahora estamos viendo de nuevo la oscilación del péndulo con un comportamiento absolutamente opuesto pues, del gobierno hoy en día de Duque en Colombia, que ha oscilado, bueno, no ha oscilado tremendamente, pero ha cambiado de una actitud más contemporizadora a una actitud mucho más asertiva, mucho más firme, pero en un momento temporal quizás en que ya no es tan eficaz como hubiese sido hace 5 o 6 años. ¿Puedes explicarlas tú las preguntas? Que no entiendo muy bien la letra. Tienes un micro y puedes tú dar la palabra y que las pregunten ellos directamente. Bueno, de entrada ya he visto que Diego López Garrido empieza a formular una pregunta. Le damos la palabra a Diego para que nos la cuente mientras vas... Mejor. El propio. Muchas gracias. Bien, muchas gracias y enhorabuena por la interesantísima conversación que se ha desarrollado esta mañana aquí. Yo soy Diego López Garrido y soy vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas. Quería plantear a los que están en el panel una paradoja que de alguna manera lo ha deslizado Carlos Closa últimamente, ¿no? Y es que la situación política en Latinoamérica que ha descrito Marta, que no es precisamente entusiasmante, la situación política institucional, contrasta con una evolución muy positiva en lo jurídico constitucional, en lo judicial, que ha dicho Carlos, y en lo jurídico constitucional. Es decir, Latinoamérica es la región en la que más reformas constitucionales se han producido en el siglo XXI en el mundo. Es decir, reformas en México, reformas en Colombia,
Bolivia, República Dominicana, una cantidad enorme de reformas que se han producido, lo que se ha dado a llamar el neoconstitucionalismo latinoamericano, que es un tema que viene muy a cuento en este coloquio que trata sobre democracia y constitucionalismo, y que además se han producido en el sentido de fortalecer los derechos fundamentales. Es decir, que ahora mismo hay en las constituciones latinoamericanas más garantías jurisdiccionales ante tribunales constitucionales de los derechos fundamentales que en Europa, cuando es sabido que en la realidad no hay punto de comparación entre la situación europea y la latinoamericana. Es decir, hay una cierta paradoja, como si el mundo jurídico, jurisdiccional, constitucional, fuese muy por delante del mundo político, ¿no? Es decir, que hay una situación esperanzada en ese sentido, ¿no? En esta parte jurídica parece como que si la parte del derecho, de las garantías del derecho, pudieran darnos una cierta esperanza, ¿no? de cambio, de saneamiento del sistema. Bueno, muy interesante su pregunta y la verdad es que si uno toma nada más que dos países, por ejemplo, Bolivia y Ecuador, que son los dos países que tienen constituciones nuevas, de cero, ¿no? Votaron la anterior y hicieron una nueva. Uno podría decir que sí, que en un principio, yo diría la primera década después de la nueva constitución, esos países sufrieron grandes avances y transformaciones en la dispersión del poder al interior de la sociedad, que van a permanecer, que transformaron esos países, ¿no? Incluyeron, en el caso de Bolivia y de Ecuador, se incluye por primera vez de manera sustantiva la población indígena, cosa que no había sucedido en toda su historia. Sin duda que esos cambios son una base muy alentadora para la construcción de la democracia. Bueno, pero ¿qué pasó después? ¿Y por qué hoy día esos cambios no están dando los frutos que uno podría esperar? En primer lugar, el Estado débil, ¿no es cierto? Porque las constituciones cambian la estructura de poder de una sociedad, pero tiene que haber un Estado con un ejercicio de un gobierno que sea capaz de imponer la ley. Entonces, la debilidad de los estados latinoamericanos y su, yo diría, estructura acostumbrada a no imponer la ley, con un sistema de justicia que juzga hoy día mucho mejor que antes, porque antes se podía decir, mire, los sistemas de justicia prácticamente no existían, ¿no? Los juicios duraban 40 años, habían 4 jueces, etc. Hoy día hay un sistema de justicia, pero no para todos por igual. Entonces hay un tema de la igualdad ante la ley, hay un tema de la debilidad del Estado para imponer la ley, donde esas reformas constitucionales no llegan al ciudadano, no terminan llegando, y no terminan llegando por tradición, por política, por debilidad del sistema de partidos, que no es capaz de imponer las reformas estructurales del Estado necesarias para que la ley se imponga a todos por igual, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, las reformas constitucionales han probado ser insuficientes, necesarias pero insuficientes para, digamos, sentar las bases de un real proceso de consolidación de la democracia. Ahí está el tema de representación del sistema de partidos que interviene entre medio, ¿no? Donde las élites se resguardan sus pedacitos de poder y no dejan, como bien decías tú, lo dice Maquiavelo, ¿no es cierto?, el reformador se queda solo. ¿Por qué? Uno, porque nadie comprende su reforma, y dos, porque nadie es heroico como para dejar su poder y entregárselo al otro. Sí, si me permites añadir, Diego, sobre lo que preguntabas, yo soy relativamente escéptico sobre la capacidad que tienen las constituciones por sí mismas para cambiar la realidad, porque son instrumentos en manos de actores políticos. Es decir, que una constitución quizás no es excelente como la Constitución americana, que establece, por ejemplo, el derecho a llevar armas, es una constitución que ha operado durante más de 200 años y ha permitido que la vida política y social de Estados Unidos más o menos fluyese. Y la Constitución de India, que es una constitución larguísima, como tú sabes, la más larga del mundo,
está llena de defectos, no por el diseño, sino porque los actores políticos acomodan su pauta de actuación no a la norma básica, sino a intereses. Por lo tanto, yo soy relativamente escéptico sobre el sentido de las constituciones. Quedó a que ver que en América Latina ha habido un proceso de renovación constitucional muy importante, pero yo creo que el énfasis aquí hay que ponerlo en actores. Y hay actores, a mi modo de ver, actores más allá de los políticos, claves son los actores judiciales. Por ejemplo, creo que el Tribunal de Constitución colombiano ha sido un tribunal que ha construido un enorme prestigio a base de un activismo muy marcado que ha permitido avanzar ciertas causas, por ejemplo, la causa del pluralismo o de los derechos indígenas, como ha sido también el caso de México. Pero tampoco nos olvidemos del papel tan importante que han jugado los jueces en Argentina al hilo de la investigación sobre las causas de desapariciones forzosas. Esas actuaciones establecen legitimidad social del poder judicial y son un mecanismo muy bueno de robustecimiento del Estado. Es decir, los tribunales directamente contactan con las prioridades, intereses, necesidades de las personas, de los ciudadanos, y esto contribuye a robustecer el sistema. Quizás lo que no hayamos visto es que esto haya ocurrido de una manera mucho más sistemática y mucho más extensa a través de otros actores y operadores. Y esto no está exento de paradojas. Mientras que el Tribunal Constitucional colombiano ha jugado un papel muy importante, es más dudoso que los tribunales colombianos hayan sido igualmente, digamos, activos a la hora de apoyar el derecho suprarregional que emanaba de la comunidad andina. Entonces tenemos la paradoja de que, no el mismo órgano, pero poderes o elementos del entorno judicial pueden operar de forma muy diferente. Esta paradoja existe, pero desde luego en conjunto yo diría que los avances son notables y muy optimistas. Ya digo que la renovación constitucional es importante, pero siempre está en manos de lo que hagan los actores políticos con ello. Y es un debate que en España conocemos perfectamente, ¿no? La Constitución es un instrumento, los actores políticos son los que hacen de este instrumento una cosa o incluso la contraria. Profesor Sanahúja, ¿por qué no das las preguntas rápido si no lo tenemos? Aquí. Muchas gracias. Soy Rafa Panadero de la cadena SER. En la conversación ha salido varias veces la referencia a Bolsonaro, el caso de Bolsonaro en Brasil. Creo que no ha salido ninguna referencia al caso de López Obrador en México. Son dos cambios muy recientes. Uno acaba de asumir el cargo el 1 de diciembre, el otro lo hace el 1 de enero. Me gustaría saber hasta qué punto creen que, bueno, cómo van a convivir en 2019 estos dos modelos, cómo pueden afectar al resto del continente y hasta qué punto el caso de López Obrador en México puede servir como contrapeso a esa tendencia, a ese giro hacia la derecha que parece que está afectando a América Latina y servir también como referencia a una nueva izquierda en América Latina. Muchas gracias. Adelante. Bueno, mira, yo creo que el tema de las ideologías es uno de los grandes cortinas de humo que no dejan ver lo que pasa en la región. Porque cuando tú hay algunos países que tienen el 40, el 45% de su población que no se ubica en el espectro izquierda-derecha, entonces el problema ya no es la ideología. Ha habido una excesiva atención, yo diría, a estos llamados olas que viene a la izquierda, que se va a la izquierda y llega a la derecha. Pero si tú miras el desempeño de gobiernos de izquierda y de gobiernos de derecha, te das cuenta que no hay diferencia. ¿Ah? Entonces tenemos hoy día a Duque, recién asumido, la estrella de Uribe, con un 20% de apoyo. Tenemos a Macri, ¿no es cierto?, con una tremenda crisis en Argentina, también con niveles muy bajos de apoyo. ¿Y para qué decir en mi país? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de gobiernos que no son capaces de llevar las demandas de la gente, de izquierda y de derecha, donde una parte importante de la población no vota y la otra no está en los partidos políticos. Hay un 60% de latinoamericanos que no votan por partidos políticos. Entonces, si dejamos de hablar de izquierda y de derecha, a lo mejor nos vamos a comunicar mejor con la población. Porque a la población le importa un soberano pepino, como se dice en mi país, la izquierda y la derecha. Lo que le interesa es llegar a la boca del túnel, que no la dejen estancada, porque le dijeron que podía llegar.
porque eso es uno de los problemas que ha traído la democracia. Antes todos eran pobres y nadie tenía nada para comer. ¿Está bien? Estaban todos estancados en el túnel. Ahora no, ahora hay una clase media. Se comprobó que era posible avanzar y hay quienes salieron del túnel y resulta que dejaron a la mitad de la población adentro del túnel. Ahí la izquierda y la derecha no juegan ningún papel. Ahí es a patadas, a codazos, a protestas, a piedras, a lo que sea, a Bolsonaro y a AMLOS, ¿no? Entonces, yo creo que Bolsonaro y López Obrador están en la misma situación. Desde un punto de vista distinto, fueron elegidos por motivos distintos, pero la situación es exactamente la misma. Están afuera del establishment, tratando de suplir lo que el establishment no fue capaz de hacer, ¿ya? Y solucionando problemas que llevan 10 años instalados en sus países. Es decir, no tienen ninguna posibilidad de ser exitosos. ¿Cómo alguien va a tener una varita mágica para solucionar los problemas de México? Por muy capaz que sea López Obrador, su posibilidad de fracaso es casi cierta. Y lo mismo le pasa a Bolsonaro. Entonces, yo creo que estamos no viendo la realidad. Aquí el problema no es ideológico, aquí el problema es encontrar, digamos, dirigentes que sean capaces de conducir, mejorar y hacer funcionar estados que han estado mal funcionando en los últimos años, sobre todo intervenido por la corrupción, especialmente en México y en Brasil, que son los dos países donde la corrupción es más alta. Entonces tenemos la corrupción y tenemos estados débiles que funcionan mal. Esos son los problemas reales que tiene la región. Entonces me parece que seguir centrándose en si es de derecha o es de izquierda es una nube que no permite ver la problemática. Si me permite añadir sobre esto una observación, yo creo que no debemos de olvidar tampoco el contexto geopolítico en el que se va a mover. Es decir, que López Obrador va a heredar un nuevo tratado comercial con Estados Unidos que a priori no mejora lo anteriormente existente y que yo entiendo que va a reducir su margen de actuación a la hora de elaborar políticas propias en una determinada dirección. Y Bolsonaro, que preconiza este modelo liberal de inserción global, va a enfrentar inmediatamente una cuestión importante para Brasil, que es si continúa adelante o no con la negociación de los acuerdos comerciales con la Unión Europea. Y esto también determina su margen de actuación. Es decir, no es solamente declarar una posición ideológica, sino tener también el margen para llevarla a la práctica y para ponerla en marcha. Por tanto, estoy bastante de acuerdo contigo, quizás no sería tan extremo, pero sí estoy bastante de acuerdo contigo que las expectativas sobre grandes modificaciones ideológicas deben de ser quizás atemperadas, ¿no? Que hay desafíos constantes que van a limitar mucho las posibilidades de cambio real, a mi entender. Y yo creo que una diferencia importante entre López Obrador y Bolsonaro es de que Bolsonaro tiene más riesgo de que sus votantes, que lo votaron a él no ideológicamente, sino que con una demanda muy concreta de resultados de vida, salgan a la calle a protestar. Entonces, la oportunidad de protesta en Brasil es más grande hoy día que la de México, ¿no? Yo creo que López Obrador va a tener una luna de miel más larga para ver si puede o no puede controlar la violencia que la expectativa económica de los brasileros. Y si Dios no quiera, llegan a salir a la calle los 50 millones que lo votaron, entonces tenemos problemas serios en América Latina. Es decir, yo no veo un verano de San Juan, veo solamente nubes bastante negras sobre la región en este momento. No en términos económicos, porque en términos económicos nos puede ir bien, pero hoy día es la política la que está funcionando mal. Y si no hacemos algo sobre la política, los sistemas políticos y de paso la corrupción, la economía no va a poder solucionar los problemas de la política. El ejemplo más claro de eso es Chile. Complicado todo eso, ¿eh? ¿Más preguntas? Señores, soy Marcelo Moncayo, corresponsal de España de la cadena de televisión latinoamericana NTN 24. Quería preguntarles datos concisos. ¿Qué países tienen las democracias más sólidas
y más débiles en América Latina. Yo creo que ese es un dato que lo tiene el Latinobarómetro. ¿Y en qué países de América Latina los ciudadanos confían más en sus democracias? Gracias. Bueno, somos la región más desconfiada de la Tierra, comparado con Asia, con África. Es difícil poder decir cuáles son los más confiados, quién tiene más confianza en la democracia. Uno podría dar un indicador, pero es negado por los otros 4 o 5 indicadores que le siguen. Yo diría que, como decía el profesor al inicio, las sociedades que tienen sus clivajes más solucionados son aquellas que tienen mejores niveles o capacidades de consolidar mejor sus democracias. Uruguay, para empezar, ¿no? Es uno de los países que a lo largo de estos 25 años ha tenido los mejores indicadores en promedio respecto del resto de los países y que uno podría situar mitad camino al Atlántico hacia Europa, ¿no? Como una Iberoamérica democrática. Costa Rica también estaba en ese grupo, pero Costa Rica tuvo muchos problemas y empezó a caer. Se dice que Argentina los indicadores no lo dicen y se dice que Chile los indicadores no lo dicen. Entonces yo diría, Uruguay se queda solita en esa categoría. El resto de los países tienen, digamos, heridas suficientes como para no ponerlos en esa categoría, si uno quiere ser estricta de acuerdo al resultado de los datos. Ahora hay mucha gente que dice, mira, Uruguay, Costa Rica, Argentina, Chile, son países que han logrado mayores niveles de democracia. Sí, en algunos aspectos, en otros no. Yo creo que Uruguay es el único que uno podría decir está con una estrellita especial. ¿Más? No esperaba, pero muchas gracias. No, se habla insistentemente de las élites, ¿no? Pero me da la impresión que se tiende a identificar las élites solamente con los políticos, me parece a mí, no sé. Hay otras élites en América Latina, los intelectuales, por ejemplo, periodistas, grandes empresas, ¿existen? ¿Y estas tienen influencia? Hombre, lógicamente existe ese tipo de élites. Pero yo creo que el análisis, aunque tenga que considerarlos a la hora de identificar posibles líneas de actuación y posibles líneas de cambio, debe centrarse en aquella parte que es maleable por los mecanismos democráticos, es decir, que la élite económica existe y eventualmente la política puede actuar sobre eso. Pero yo creo que la política lo que tiene que hacer es actuar sobre los propios sujetos políticos, sobre la clase política. Y quizás por eso, tanto Marta como yo nos hemos centrado más en la clase política. Pero qué duda cabe que en Latinoamérica existe, además con unos componentes quizás tremendamente perniciosos o problemáticos, y eso es un factor dado. Ahora, pensar que ese es el origen de los problemas, a mi modo de ver, sería un diagnóstico erróneo. Eso puede ser parte del problema, pero es una parte que puede ser resoluble o soluble si la clase política está dispuesta a hacerlo, si está dispuesta a remover estas cuestiones. Sobre los otros componentes intelectuales, bueno, creo que, a mi modo de ver, pero quizás Marta discrepe de mí sobre esto, la influencia de la intelectualidad, y esto es un fenómeno global, en la época en la que estamos, es decreciente. La influencia de la globalidad hoy por hoy para modelar los discursos, los debates, decreciente. Hoy lo que manda son las redes sociales, que establecen, a propósito, una igualdad tremenda, y creo que las posibilidades de que estos sujetos incidan sobre propuestas de cambio, de reforma, a mi modo de ver, a mi entender, es limitado, ¿no? Y los que nos movemos quizás en los ámbitos universitarios somos muy conscientes de que nuestro discurso cada vez, desafortunadamente, está más alejado de lo que el discurso del ciudadano habitual percibe. Yo cuando veo los debates ocasionalmente en Twitter o en Facebook no me puedo sentir identificado y entiendo que mis formas de plantear y analizar no tengan nada que ver con lo que esos medios requieren y demandan, ¿no? Por lo tanto, yo soy bastante escéptico sobre el papel que juegan los intelectuales ya en general. Creo que la élite intelectual es algo que está en un proceso de
declive. A lo mejor me equivoco en esta visión tan estética. Bueno, el ministro saltaba con indignación, creo, con espanto. Bueno, las dictaduras lo que hicieron en América Latina fue prohibir pensar. Y yo creo que eso no es menor. Una generación completa se reprimió de pensar y el pensamiento todavía está ahí, naciendo lentamente, todavía con miedo, con temor, con timidez. Yo creo que nos vamos a demorar unas 2 generaciones en recuperar la capacidad de pensar libremente, porque una cosa es tener la posibilidad de pensar libremente y la otra cosa es ejercer el pensamiento libre. No es lo mismo, ¿no? Sí. Y nuestras sociedades son sociedades cerradas, ¿no? Muy encapsuladas. Ustedes los europeos no se pueden dar cuenta de lo que es vivir en una sociedad que está controlada por todo, por las costumbres, por la tradición, ¿no? Donde todo se cuestiona, donde toda la gente pone las cortinas amarillas porque están de moda las cortinas amarillas. Y si tienes que pintar tu casa gris, la pintas gris, todas las casas son grises. Entonces la diversidad es parte de la libertad y lo que hace la dictadura es restringir esa libertad y con ello el pensamiento. Entonces sí, el pensamiento está oculto en alguna parte y los libres pensadores en América Latina hoy día son muy pocos. ¿Más? Fui representante de la Unión Europea en Costa Rica y Panamá. Muchísimas gracias por las intervenciones que han sido muy enriquecedoras. Yo pienso que hay que insistir mucho en el rol de las instituciones y en qué medida los esfuerzos internos de todos los países latinoamericanos pueden fortalecer los poderes judiciales, las autoridades legislativas y los organismos de control político, pero también la sociedad civil. Es decir, tenemos que fortalecer enormemente el rol de los sindicatos, de las patronales, de los think tanks que puedan realmente controlar el rol político, ¿no? En ese sentido, pues, la Unión Europea pues ha dedicado muchos esfuerzos en la cooperación, ¿verdad?, en cómo modernizar las instituciones, y cuanto más fuertes sean esas instituciones, menos posibilidades hay realmente de dispararse hacia lo que podría ser un régimen restrictivo de libertades o derechos. En cuanto al tema de las sanciones, solamente sobre la base de que sean consensuadas en Naciones Unidas pueden tener realmente una eficacia. Es decir, todo lo que sean sanciones basadas en medidas unilaterales y extraterritoriales que algunos países han aplicado en la región han fracasado todas. Llámese la ley Helms-Bartonat, llámese cualquier tipo de sanción que no cuente con el consenso de Naciones Unidas, está llamada a fracasar. Pero el régimen de estímulos que pueda ofrecer un país internamente y los grandes donantes internacionales puede tener un enorme valor añadido para la consolidación de la democracia. Y en el tema de la corrupción sí que creo que es muy importante que lo veamos desde un punto de vista de corresponsabilidad. Por supuesto que el fenómeno Odebrecht ha sido vital, pero todas las empresas de la OCDE están obligadas a respetar el código de ética, de conducta y abstenerse de prácticas comerciales que pueden dañar enormemente la democracia. Por eso, también, de la misma forma que somos corresponsables por la lucha contra la droga, tenemos que ser en Europa enormemente responsables de abstenernos de realizar prácticas comerciales que puedan dañar la democracia. Más preguntas que respuestas, pero vamos con las preguntas. Buenas tardes. Mi nombre es Abel, vengo de parte de la Red de Apoyo para el Diálogo Intercultural. ¿Se oye nada? ¿Me escuchan ahora? Habla fuerte. Sí. Soy de la Red de Apoyo para el Diálogo Intercultural y estoy interesado un poco en hacer unas preguntas directas. Realmente para América Latina el modelo de la democracia es un modelo válido para la gobernanza. A lo largo de la historia que llevamos en Latinoamérica, la democracia solo ha servido para designar a una palabra, corrupción. Un ejemplo de ello, pues lo ha dicho hace poco la expositora, tiene que ver con lo que está ocurriendo en Perú. La corrupción a todos los niveles de los poderes del Estado, ¿no? Las élites las entiendo yo en realidad
como los gestores económicos que están detrás de esto. Por eso mi pregunta es directa. ¿Es realmente el modelo de la gobernanza, de la llamada democracia, un modelo verdadero? Y si no es así, toca imaginar realmente, ¿es posible crear un modelo alternativo? Ya que no solamente en Latinoamérica, sino también aquí en Europa, tenemos problemas de corrupción, y muy grandes y muy graves. ¿Podemos los ciudadanos realmente acercarnos a ese modelo de gobernanza, plantear cosas, si cuando han sido electos los representantes no cumplen con sus funciones? ¿Qué mecanismos podemos hacer para que estos señores que son electos y a veces reelectos, que ahí está también la corrupción, ¿por qué no se permite a veces generar una constitución, muchas veces desde abajo, desde las clases más desfavorecidas? ¿Por qué no se permite la inteligencia ciudadana? ¿Por qué se tiene que pensar siempre en que solamente hay un líder? Sí, bueno, ahora sí se están acumulando algunas preguntas e inquietudes. Lo que se manifestó hace un momento con relación a la necesidad de impulsar instituciones en América Latina es un hecho de déficit que en este momento tenemos. La ausencia de instituciones fuertes y sólidas. Pero en la década de los 70, 80, Europa jugó un rol muy importante en lo que fue la vigilancia democrática norteamericana. Y Tribunal Russell, por ejemplo, sanciones que hubieron, criterios, se establecieron presiones a través de diferentes mecanismos para que América Latina pudiera tener Estado democrático. Coincidió, es cierto, con la famosa Tercera Ola en su momento, y también Estados Unidos cambió su tipo de relación hacia América Latina. Pero yo veo que Europa, específicamente, está estableciendo una especie de relación mercantil, prioriza la relación mercantil, defiende más sus empresas, banderas, etcétera, en lo que es el desempeño en América Latina, y deja de lado el tema de considerar las libertades y otros valores que son fundamentales en los derechos humanos en su relación con los gobiernos. Entonces van presidentes de Europa, incluido aquí de España, podría ir también a Bolivia, mi país, por ejemplo, y no se ve nada más que con el presidente, y va con empresarios, y lo que le interesa es si el tren bioceánico va a cruzar o no por Bolivia, y los ingenieros dirán eso o no. Yo creo que este tema de la mercantilización de la relación de Europa con América Latina ha dejado muy postergado el tema de vigilar derechos, democracias auténticas, y no solamente reducir la democracia a voto. ¿Quieres que estamos? Bueno, sí, buenas. Tenéis aquí preguntas para contestar y nos tenemos que marchar. Bueno, la verdad es que muchos de los comentarios que se han hecho son parte de las interrogantes que tenemos que responder sobre América Latina. Comienzo por el caballero que cuestiona la democracia como sistema de gobierno. Solamente me queda repetir la frase de Churchill que dice: es el peor sistema de gobierno, excepto por todos los otros, ¿no? Entonces, si usted conoce uno mejor, podrá revertir la frase de Churchill. Pero eso es lo que hay. Yo creo que hay una expectativa de que América Latina se transforme en una especie de Unión Europea bis, ¿no? Cuando uno oye a estos integracionistas que dicen, no, acá tiene que haber el Mercosur y después los pactos del Pacto Andino, etcétera, y tenemos que llegar a la integración, porque en la parte de atrás de la cabeza, ¿no es cierto?, está el modelo de la Unión Europea. Mira qué bien lo hicieron ellos. Después de casi matarse durante 4 siglos, ahora finalmente viven civilizadamente en un gran pacto con un gran poder. A mí me parece que los 30 años que han pasado de América Latina a esta parte, desde la transición, comprueban, en primer lugar, que nosotros no vamos para donde la gente dice que quiere que vayamos. O sea, no hay una evolución que se ve hacia una democracia liberal de tipo europea.
Y si va a ser así, va a tomar muchas más generaciones que las que podemos ver hoy. Y en segundo lugar, la historia no se repite. Entonces, todo lo que hemos visto en los últimos 30 años lo que hace es comprobar que América Latina tiene un camino propio, que no repite el pasado y que no emula modelos ya existentes. Yo creo que si uno toma esos dos puntos, a lo mejor nos equivocamos menos en interpretar a América Latina hacia el futuro y empezamos a mirar la realidad un poquitito más tal cual es, ¿no? Y no tratar de proyectar sobre la región cosas que ya no sucedieron y que no parece que vayan a suceder. No sé si eso podría de alguna manera cerrar mis comentarios en el sentido de que tenemos que mirar lo que la gente quiere, y da la impresión de que la gente no quiere algo tan distinto de una democracia. Lo que pasa es que las democracias que están funcionando ahora funcionan muy mal, y es por eso que las rechazan. Sí, la verdad que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y creo que quizás el punto más importante de este debate sería poner en valor la noción de democracia, ¿no?, vinculada al constitucionalismo, porque muchas veces nos olvidamos, y Diego López Garrido en este sentido nos lo ha recordado, que el constitucionalismo es lo que establece límites al ejercicio democrático, a la optación por mayorías, y creo que en América Latina algo de esto hay. Y es muy importante que se hagan diagnósticos precisos, es decir, si el problema es corrupción, el problema no es democracia, el problema es corrupción. Y no hay ningún indicador que diga que los regímenes no democráticos son menos corruptos que los democráticos. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando uno plantea vamos a deshacernos de la democracia para eliminar así la corrupción. A lo mejor, como dicen los británicos, estamos tirando el bebé con el agua de lavarlo. Hay que tener muy claro cuál es el problema. Si el problema es corrupción, la solución no es eliminar la democracia, sino eliminar la corrupción. Y hay que buscar los mecanismos que dentro del sistema democrático puedan aminorar la corrupción. Y esto va por reforzar las garantías de independencia de los poderes judiciales, quizás crear mecanismos de escrutinio y monitoreo constante mucho más fuertes, crear mecanismos internacionales de buenas prácticas. En fin, hay varios elementos que se pueden explorar, pero yo no aconsejaría a nadie que pensase que por eliminarse la democracia se va a eliminar la corrupción. No hay ninguna prueba empírica de que esto sea así. Absolutamente en ninguna parte del mundo. Considerar que ciertos gobiernos no democráticos son menos corruptos, se me puede ocurrir solamente una excepción en todo el mundo, pero que no creo que sea trasladable, ¿no?, que es el caso de Singapur, que es un país poco democrático con unos índices de cumplimiento del Estado de Derecho muy elevados. Pero es una excepción que no creo que sea trasladable, y es además un modelo semidemocracia. En ausencia de modelos alternativos sería muy cauto con esta línea. Y es cierto que la salud de la democracia en América Latina quizás no sea la mejor de todas, pero también creo que es importante contemplar retrospectivamente la situación. Si uno se retrota en el tiempo 40 o 50 años, no creo que la situación fuese mejor. Incluso retrotar en el tiempo 30 años. Y quizás esto plantea una visión un poco modernista, en el sentido clásico de la palabra, de que parece que hay un progreso, pero los datos indican, y esto también se expande más allá del caso del americano, que la situación objetivamente no es peor de lo que ha sido en ningún momento atrás en el tiempo. Y sin embargo nuestra percepción de insoportabilidad de la situación se ha incrementado. Quizás debamos reflexionar también cuál es la capacidad real de los sistemas políticos para generar los bienes a los que los ciudadanos aspiran, que es un problema que va mucho más allá de la democracia, tiene que ver con el cambio de los sistemas productivos, con la globalización, etcétera, etcétera. Los señores, les tengo que dejar.